Y usted no imita a ninguno. No es usted romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni decadente. Usted lo ha revuelto todo, lo ha puesto a coser en el alambique de su cerebro y ha sacado de ello una rara quinta esencia. Juan Valera. Un mes después nacía yo en un pueblecito, o más bien aldea de la provincia, o como allá se dice, departamento de la Nueva Segovia, llamado antaño Chocollos y hoy Metapa. El 18 de enero de 1867 nació Rubén Darío. Hijo de Rosa Sarmiento y Manuel García, fue entregado a la casa de sus tíos, el coronel Félix Ramírez Madregil y Bernarda Sarmiento, puesto que el conflictivo matrimonio de sus padres, sumado a la precariedad económica, hacían imposible a la madre mantenerlo por su cuenta. Rubén creció en la ciudad de León. Aunque León era la cuna de las ideas liberales y progresistas en Nicaragua, la educación de Rubén fue bastante conservadora. Se me hacía ir a una escuela pública. Aún vive el buen maestro, el licenciado Felipe Ibarra. Usaba, naturalmente, conforme con la pedagogía singular de entonces, la palmeta y, en casos especiales, la flagelación en las desnudas posaderas. León es la sede de la diócesis católica, por lo tanto es una ciudad clerical, influenciada por el pensamiento católico fundamentalmente. Llegado el día de la fiesta de la Santa Cruz, todos nos poníamos delante de las imágenes y la buena abuela dirigía el rezo. Un rezo que concluía después de varias jaculatorias con estas palabras: «Vete de aquí, Satanás, que en mí parte no tendrás, porque el día de la cruz dije 1000 veces Jesús». En efecto, había que decir 1000 veces la palabra Jesús, y aquello era inacabable. León es la Atenas de Centroamérica, y ahí funcionan los periódicos, las revistas, las tradiciones religiosas, las procesiones, la universidad, etcétera, etcétera, y la biblioteca de su familia. Y ahí lee el Quijote, Las Mil y Una Noches, que es gran influencia, la Biblia de la época, y 3 obras de teatro. Y Darío ahí, desde la periferia, vive esa efervescencia, capta la efervescencia de la época, es capaz de interpretar, de motivarse y de lanzarse más allá de su espacio. Las primeras manifestaciones del carácter innovador y quizás rebelde de Rubén sucedieron en diciembre de 1881 frente a representantes del Congreso y frente al presidente de la República. Rubén declamó unos versos de tono anticlerical que fueron motivo suficiente para que el Estado se negara a otorgarle una beca al extranjero. El país intelectual más floreciente de América Latina en ese tiempo era Chile. Se fue a Chile. Ahí estuvo 2 años, 6 meses y 10 días. En 1886, Darío se traslada a Chile, donde trabaja como periodista en distintos diarios y periódicos. El 30 de julio de ese año, publica Azul, la obra que lo catapulta a la fama en el mundo hispano. Yo sospeché que era usted un Víctor Huguito y estuve más de una semana sin leer el librito de usted. No bien lo he leído, he formado muy diferente concepto. Usted es usted, con gran fondo de originalidad y de originalidad muy extraña. En mi sentir, hay en usted una poderosa individualidad de escritor y que ha de desenvolverse y señalarse en obras que sean gloria de las letras hispanoamericanas. Juan Valera. Él enriquece el español con aprendizajes de otras lenguas, en particular el francés, pero también podríamos decir del inglés, también podríamos decir del italiano, etcétera, y refresca el idioma, introduce nuevas palabras, introduce una nueva construcción gramatical. Ese fue su proyecto cultural, apropiarse de la cultura occidental. Y después dirá, en 1911, esto es lo que nos diferencia
de los europeos en cuanto a ilustración, porque nosotros sabemos lo de ellos y lo nuestro. En cambio, ellos solo saben lo de ellos, no saben lo nuestro. Pero a pesar del éxito, las dificultades económicas siempre estuvieron a la orden del día para Rubén, teniendo que vivir precariamente para poder costearse los trajes y estar al nivel de los círculos aristocráticos en los que se movía. En agosto de 1893, llega a Buenos Aires para integrarse en la sala de redacción de La Nación, el diario de mayor relevancia en el mundo hispánico durante esa época. Sin embargo, desde 1889 ya colaboraba con el diario como corresponsal. Darío colaboró durante 25 años con el diario, en el que publicó más de 630 crónicas, poemas, cuentos y hasta novelas. Y la crónica dariana tiene varias virtudes. Por ejemplo, es una crónica agradable, pero también es una crónica actualizada. Es decir, vos la lees hoy y parece que fuera reciente y válida. Y también informada. Es decir, no es alguien que escribe porque se le ocurre escribir, sino que tiene información. Y eso le hace una crónica y un texto consistente, útil, del cual podemos aprender mucho. Hoy, dice sonriendo afiladamente el japonés Hayashi a un periodista parisiense, hoy tenemos acorazados, tenemos torpedos, tenemos cañones. Los mares de la China se enrojecieron con la sangre de nuestros muertos y con la sangre de los que nosotros matamos. Nuestros torpedos revientan, nuestros shrapnels crepitan, nuestros cañones arrojan obuses, morimos y hacemos morir. Y vosotros los europeos, decís que hemos conquistado nuestro rango, que nos hemos civilizado. En la Manchuria, la tierra se llenó de cadáveres, los mares chinos se enrojecieron de sangre, la civilización ha triunfado bajo las luces del sol naciente. Él se puede calificar de intelectual progresista. Y su credo político descansaba en dos ejes: la latinidad y el antiyanquismo. La latinidad le permitía construir, ¿ves?, el nosotros latinoamericano. Entonces él prosigue la tradición de Bolívar y con Martí también. Y el antiyanquismo comienza a reflejarse plenamente en la guerra de Estados Unidos contra España. Estaba emergiendo el imperio norteamericano y España decayendo. Murieron 5.000 españoles y no murieron más de 90 gringos. Si Darío no se bachilleró ni cursó la universidad, ¿cómo aprendió Darío? Y identificado algunos elementos prácticos. El primero es la capacidad para escuchar, para observar, para leer. Y otros elementos como la persistencia, como la identificación de un propósito claro, tener confianza en sí mismo, no decaerse frente a la crítica de los otros, sino que seguir siempre en la visión que tenés. Es el camino de éxito. Por eso digo, Darío es un emprendedor de éxito. Y él era transatlántico, es decir, el capitán del transatlántico del modernismo, porque renovó la literatura y la lengua española en América Latina primero y en España. Y todos los poetas que surgen son discípulos de él: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera. El sentido pacifista de Darío. Darío era un amante de la paz. Y aquel famoso poema Pax, uno de los últimos escritos en 1915, también demuestra una posición política hacia la paz. Es un pacifista comprometido. Es el poeta de América. Y es el poeta de todas las Españas. El único universal. Está traducido a 25 lenguas. Trasciende el tiempo.
trasciende el espacio. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral, que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad, Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro, esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos, españoles, en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Antonio Machado.